el libro de los jueces, en el capítulo 16, si pueden buscar allí, por favor, en el libro de los jueces, capítulo 16. Quiero hablar unos minutos acerca de el tema, un juguete en la fiesta del enemigo. Y ya vamos a ver de qué trata aquí esto, un juguete en la fiesta del enemigo. Entonces, en el libro de los jueces, en el capítulo 16, en el versículo 19, viene hablándonos acerca de Sansón en las últimas horas de su vida, que compartió junto con una mujer filistea que se llamaba Dalila, y ahí está este tramo de la historia. Jueces, el capítulo 16, versículo 19, dice la palabra, habla de Dalila, dice que ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Otra vez la parte final del texto: y sirvió de juguete delante de ellos. De ahí el título de nuestro mensaje: un juguete en la fiesta del enemigo. Cuando leemos este tramo de la historia de Sansón, estamos como frente a un retrato de un hijo de Dios, de una persona que renuncia a sus privilegios, o también podemos decir que pierde sus privilegios. En el caso de Sansón, perdió el privilegio de caminar con Dios. Él también perdió el privilegio de servir a Dios y perdió el privilegio de glorificar a Dios. Podríamos sumar otros, pero el estilo de vida pecaminoso que eligió Sansón le hizo perder estos privilegios. Y este mensaje es una advertencia para nuestras vidas, porque si nosotros también nos inclinamos a un estilo de vida pecaminoso, podemos perder el privilegio de caminar con Dios, podemos perder el privilegio de servir a Dios, podemos perder el privilegio de glorificar a Dios. Sansón era una persona con pies inmundos, porque él pisoteó la doctrina de la santidad, él pisoteó la doctrina de la fidelidad a Dios y otras doctrinas también. A veces, hermanos, con nuestro estilo de vida, nuestros pies también se vuelven inmundos y pisoteamos los hermosos principios de la palabra de Dios, las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios. Muchas veces nosotros, hermanos, no nos comportamos como Dios espera que seamos los creyentes. Sansón no fue un creyente maduro. Sansón no fue un creyente responsable.
Y cuando nos miramos en nuestro espejo, vemos que pasa el tiempo nuestro en el camino de la fe, sin embargo no maduramos. Pasa el tiempo en el camino de la fe, sin embargo no somos responsables en la obra, no asumimos responsabilidades en la obra del Señor. Sansón era una persona que le gustaba jugar con fuego. Sansón era una de esas personas que le gustaba caminar al filo de la navaja, o algunos dirían al borde de la cornisa. Sansón era un hombre que había decidido con su vida coquetear con el pecado, jugaba con el pecado. El pecado era un entretenimiento para él. Por eso él no maduraba. Él había sido elegido por Dios para ser un juez de la nación, un salvador de la nación. Sin embargo, lo vemos enredados en varias historias amorosas. Al menos 3 encontramos aquí, desde el capítulo 14 al 16, 3 historias amorosas. Una mujer de Tidnab, una mujer que era prostituta, y ahora una mujer filistea que se llamaba Dalila, y esa iba a ser la perdición final del varón de Dios. Toda persona que coquetea con el pecado en el momento más inesperado, el pecado le traerá consecuencias. Aquí vemos que este hombre, Sansón, jugaba con fuego, y si usted lo hace, en algún momento se va a quemar. Caminaba al filo de la navaja, se hacía el equilibrista. Nosotros también, si hacemos esa tarea, nos vamos a caer un día y no va a haber una red que nos contenga. Muchos hacen ese equilibrio entre la luz y las tinieblas, entre la iglesia y el mundo, entre la santidad y la carne, y ahí andamos haciendo equilibrio, pero en esa actividad nos vamos a caer un día y no va a haber una red que nos contenga. Sansón, como muchos de nosotros, hizo muy malas elecciones en su vida. Sansón fue un hombre que tomó muy malas decisiones en su vida. Las que le nombré, por ejemplo, sobre las mujeres. De la última de ellas, Dalila, le puedo decir que ella había tramado con los filisteos venderlo a Sansón. Cuando usted, por ejemplo, da una mirada ahí en el libro de Jueces 16 y el versículo 5, dice que vinieron los principales de los filisteos y de ese grupo que la Biblia no dice cuántos eran, pero se ve que eran varios, le ofrecieron a esta mujer, Dalila, un ciclo de plata cada uno para entregarlo a Sansón. Un ciclo de plata, más o menos, eso, las monedas de plata y de oro que se llamaban ciclo, podían pesar de 10 gramos a 17 gramos. De modo que un ciclo de plata podíamos estar hablando acerca de 1 kilo de plata, y no sabemos cuántos eran, pero ese fue el precio que le dieron. Cuando Dalila lo traiciona a Sansón y le hace cortar su cabello, vinieron los principales de los filisteos en el capítulo 16 y el versículo 28 y le trajeron el dinero por haberlo entregado. Los hombres tenemos que ser sabios. No hay que buscar una mujer como Dalila. Lo entregó, lo vendió a él y lo puso en las garras del enemigo. Y ahora en el versículo 19 que hemos leído, hermano, dice la palabra de Dios que ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre que le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Yo quiero que pongamos atención en esa última frase. La fuerza se apartó de él. Un hombre que se durmió en las rodillas de esta mujer llamada Dalila. En un sentido figurativo, hermanos, cuando nosotros nos dormimos en nuestra vida espiritual, vamos a perder las fuerzas, igual que Sansón. Cuando nosotros entramos en ese sueño espiritual, hermanos, nuestra fuerza espiritual también se va a desvanecer y nos vamos a volver personas vulnerables a cualquier ataque del enemigo. No vamos a poder resistir de pie. Pero cuando usted lee en el versículo 20, hay algo más grave todavía. Observe cómo dice:
Dice la palabra, y dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que se despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. En el versículo 19 vimos que las fuerzas se apartaron de Sansón. Y ahora en el versículo 20 vimos que Jehová, Dios, se había apartado de él. ¿Qué es lo que eso significa? Él perdió la comunión con Dios. Lo mismo nos sucedería a nosotros. Si no tenemos una buena comunión con Dios, vamos a perder nuestra fuerza. Y si no tenemos una comunión con Dios, vamos a sentirlo a Dios lejano. Dios va a tomar distancia por nuestra posición con el pecado, con nuestra actitud complaciente frente al pecado. Dios va a tomar distancia de nosotros. Lo hizo con Sansón, pero él pensó que la vida cristiana era como un juego. Cuando les hablé al comienzo que era un creyente no maduro, parece como que él estaba envuelto en ese juego y dice, bueno, vienen los filisteos contra mí, ya voy a salir como otras veces. Algunas veces nosotros tenemos la práctica de algún pecado y dice, ve que no pasa nada, y otra vez se practica el pecado y otra vez, pero un día Dios ya no va a estar allí, hermanos, a nuestro favor, va a tomar distancia de nosotros y seremos víctimas, un juguete en la fiesta del enemigo. Eso era lo que era Sansón. Y es muy triste decir que son muchos los cristianos y muchos de los que nosotros conocemos que hoy también son un juguete en la fiesta del enemigo. Sansón dice, saldré como otras veces, pero no pudo. De manera que lo que yo diría que la misericordia de Dios es algo inmenso y subrayaría yo eso. La misericordia de Dios es algo inmensa, grandiosa. Pero hermano, no abusemos de la misericordia de Dios. No abusemos, porque un día, en una forma más callejera, le diría, Dios nos va a bajar el pulgar. ¿Mm? Y entonces ahí nos vamos a quedar a solas con nuestro pecado y nos vamos a volver un juguete en la fiesta del enemigo, en la fiesta de Satanás. Ahora, la palabra de Dios dice aquí, hermanos, versículo 21, libro de Jueces, capítulo 16, verso 21. Dice, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Mire lo que es la decadencia de un varón de Dios. Los mismos pasos nos pueden suceder a nosotros. Un hombre que perdió la comunión con Dios, ya no tenía poder en él, sus fuerzas se apartaron, dice el verso 19. El verso 20, es Dios el que se aparta de él, toma distancia por causa de su pecado, y ahora viene el enemigo y echa mano. Es el comienzo de la fiesta de Satanás. Y lo primero que hace, le saca los ojos. Algunas versiones en el idioma árabe hasta explican que le han quemado con fuego los ojos. Nuestra Biblia no dice eso, pero sí dice que le sacaron los ojos. Ahora, lo cierto aquí, hermanos, que el paso que sigue a él, le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas. Aquí estamos viendo un hijo de Dios que perdió su libertad. Y eso es lo que nos va a pasar a nosotros cuando andamos coqueteando con el pecado, de la mano con el pecado, cualquiera que sea el pecado, que nosotros no logramos despegarnos de él, hermano, vamos a estar encadenados a ese pecado y vamos a perder la libertad. ¿Por qué hay tanto creyente amargado? ¿Por qué hay tanto creyente inexpresivo que no tienen vida? Porque muchos están encadenados a un pecado. ¿Mm? Y el pecado me quita la libertad, y si no tengo libertad, no tengo gozo. ¿Mm? En nuestras propias reuniones, hermanos, nosotros vemos que a veces la gente no se expresa, no pide un himno, no cantan elevando la voz. A veces los que presiden dicen, están aquí, hermanos, porque ya como no sabemos si están. ¿Eh? Y a veces, hermano, estas cosas suceden cuando uno está encadenado al pecado, uno pierde la libertad y pierde el gozo también.
Eso es para revisar en nuestras vidas. Es un llamado de atención para nosotros. Y ahora lo encontramos que no solo perdió su libertad, sino que el diablo lo estaba usando para que moliese en la cárcel. Ahora, esa expresión de que moliese es casi seguro que se refería cuando se molía el trigo, por ejemplo, o el maíz. Se ponían en una piedra enorme de base y luego las mulas o los bueyes, lo que sí eran animales, iban avanzando frente al castigo de un látigo o de una vara, iban empujando y entonces esa piedra iba girando sobre otra y así iba moliendo el trigo o el maíz o lo que se colocara ahí. Pero lo que yo quiero que usted note esto, que es muy importante, que lo redujeron a Sansón a la categoría de un animal. Le pusieron a hacer el trabajo de una bestia salvaje. Y eso es lo que pasa, hermano, cuando el pecado toma lugar en nuestra vida, nos roba el gozo, nos roba la libertad, estamos encadenados a un hábito insano y tenemos un comportamiento como bestias. Es decir, que nuestra conducta no está basada en cosas que pensamos, que razonamos, sino en cosas que hacemos por instinto, que generalmente son locuras, bestialidades. Esa es la figura que encontramos aquí. Y ahora observen el versículo 22. Dice la palabra, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Y aquí hay un descuido del enemigo. Ahí el estilista de los filisteos, o el barbero de los filisteos, se distrajo y le permitió que el pelo de Sansón volviera a crecer, dice la palabra. Comenzó a crecer. El enemigo también se distrae a veces. ¿Y sabe qué, hermanos? La fuerza de Sansón no estaba en el pelo. Para los más nuevos, quiero contarle eso. La fuerza de Sansón no estaba en el pelo, sino que el pelo era, el cabello largo, era parte de su voto de consagración a Dios, porque Sansón era un nazareo y había una ley para el nazareo. El nazareo era una persona que vivía una vida apartada para Dios y el cabello largo, el no cortarse el cabello era una señal de su voto de consagración a Dios. Entonces, cuando él tenía su cabello, él tenía fuerza, tenía su cabello, tenía poder, porque estaba bien con Dios. Hermanos, es lo mismo para nosotros en nuestra vida espiritual. Cuando nosotros estamos bien con el Señor, nos sentimos fuertes y avanzamos y vamos adelante y triunfamos en la batalla que se nos presenta y superamos obstáculos en nuestra vida cristiana. Pero cuando les quitaron el cabello, la comunión con Dios se cortó. Como dije, el estilista de los filisteos se distrajo y el cabello comenzó a crecer. Este hombre, este varón de Dios, porque estamos viendo en él un retrato de lo que es nuestra propia vida también. Este hombre ahora iba a tener otra oportunidad. Observemos qué pasa en el verso 23. Jueces, el capítulo 16, verso 23. Dice la palabra, y entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, para alegrarse. Y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Dice esta porción de la palabra, hermano, que los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio y alegrarse. Los enemigos estaban de fiesta y dicen, ahora vamos a festejar que Sansón está en nuestras garras. Es lo mismo que hace el diablo, hermano. Cuando uno de nosotros cae en pecado, el diablo anda de festejo y capaz que convoca, porque vemos ahora que logramos engañar, derrotar a este cristiano, este varón o esta mujer de Dios. Ahí está, en nuestras garras, otra vez. Es lo mismo.
Observe ahora el versículo 25 y dice, y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos. Ahora, mire, hermano, esta es la parte más triste. Un hombre de Dios, que su nacimiento fue anunciado por un ángel. Un hombre de Dios que tenía un padre y una madre santos. Un hombre que fue elegido por Dios para ser juez de la nación, un gran libertador. Ahora está aquí siendo de juguete en la fiesta del enemigo. Eso, hermanos, nosotros también fuimos salvos por Cristo, fuimos redimidos por sangre preciosa, somos miembros de la familia de Dios, somos herederos de la vida eterna, participaremos de la gloria celestial. Y hermanos, pero a veces nuestras vidas están sirviendo de juguete, de entretenimiento para el diablo. El diablo se hace un picnic, se hace un picnic, así una canastita con sándwiches, con jugos de naranja, de pomelo, y se va ahí y extiende el mantel en un césped verde, y el diablo se hace un picnic. Y a veces es lo mismo con nuestra vida, nos tiene de juguete, porque nosotros no caminamos rectamente con el Señor, no estamos madurando en las cosas del Señor, problema que tenía Sansón, no estamos creciendo en el conocimiento del Señor, problema que tenía Sansón, no estamos firmes en el camino del Señor, problema que tenía Sansón, y vamos a tener la misma consecuencia, vamos a ser un juguete del enemigo. Un juguete en la fiesta del enemigo. Y ahora, viéndolo fríamente, hermano, qué tristeza, ¿no? Qué tristeza la de ver a un hijo de Dios. A Sansón lo vemos distante, pero cuántos hermanos y hermanas cercanas hoy se han vuelto un juguete en la fiesta del enemigo, en las picnics que se arma Satanás para festejar su victoria sobre la vida de muchos cristianos. Este mensaje tiene que ayudarnos en esta noche a recapacitar, a revisar nuestras vidas, a corregir algunas cosas en nuestro camino, porque vamos, hermanos, otra vez a encadenarnos, vamos otra vez a perder el gozo, la libertad, y otra vez nos vamos a comportar como si fuéramos bestias, cuando somos preciosos hijos redimidos por Cristo Jesús. Ahí está Sansón. Y ahora, hermanos, el diablo nos puede atacar en cualquiera de sus versiones. Dejamos ahí un poquito la historia de Sansón, pero yo digo, hermanos, nosotros tenemos que valorar más nuestras reuniones, tenemos que valorar más nuestra Amén. comunión como hermanos en Cristo, tenemos que valorar más la iglesia local y tenemos que estar más en contacto con la Biblia y más en contacto con la oración. ¿Cuánto nos cuesta la oración, hermano? Aún a alguien como yo que tiene más de 40 años en la fe, a veces los vaivenes de la vida, el trabajo, una cosa u otra, nuestros descuidos, y no dedicamos tiempo a la oración. Y eso es parte de nuestra debilidad, y eso es parte de nuestros fracasos, la falta de oración en nuestra vida. Ahora, mire, Amén. hermanos, hay que estar en la iglesia local, hay que servirle al Señor en la iglesia local, hermano, hay que predicar la palabra. Hay muchos que se han vuelto un juguete en las manos del enemigo. Algunos hermanos se entregaron al enemigo, otros se alquilaron al enemigo por algún tiempo. Un tiempo en la iglesia, otro tiempo van y se alquilan al enemigo. El enemigo le da unas migajas, algunas cosas, un buen trabajo, una buena ropa, algo material, y se alquilan al enemigo. Y hay otros que caen en grave situación, se venden al enemigo, ¿no? Hacen pecados tan graves que se comportan como gente vendida al enemigo. En cualquiera de las versiones, el enemigo, hermano, es terrible. Mire, yo no quería usar tanto tiempo hoy, pero déjenme que les diga esto, hermano. Si yo lo miro a nuestro enemigo en versión león, el apóstol Pedro nos advirtió, recuerda, primera carta, capítulo 5, verso 8, nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar.
donde hay alguien cansado, donde hay alguien débil, donde hay alguien descuidado, ese es un candidato a ser víctima del león rugiente. El diablo en su versión de león, hermano, es un enemigo tremendo, ¿eh? Él anda buscando a quien devorar. No es que quiere darnos algunos rasguños o quiere darnos un buen susto con sus rugidos. No. La intención de él es devorar, despedazar. Y es lo que le está pasando a muchos cristianos, que empiezan a ser un juguete en las manos del enemigo. Si cae en la versión del león, la pasará muy mal. Si lo vemos al diablo como el dragón, en las viejas historias se hablan de los dragones que escupían fuego y hay cosas de esas en la Biblia. Pero cuando usted lee en Apocalipsis capítulo 12, no lo busque, yo solamente se los voy a leer muy rápido. Dice el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, versículos 7 a 9, les voy a leer. Dice así la palabra de Dios, Apocalipsis 12, versículos 7 a 9. Dice la palabra, y después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, dice la palabra, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Ahora, mire, hermano, aquí tiene otras dos versiones del enemigo. Primero lo vimos como león, ahora lo vemos como dragón y ahora también lo vemos como la serpiente antigua. En cualquiera de sus versiones se puede ver el peligro del enemigo. Un león es peligroso, un dragón, una serpiente. Y entonces tenemos que tomar conciencia qué clase de adversario estamos teniendo enfrente. No puedo estar descuidado, no puedo estar debilitado. Tengo que estar, hermanos, bien atento porque este adversario es astuto. Cuando lo recordamos en versión de serpiente, decía el libro de Génesis, el capítulo 3, que la serpiente era más astuta que todas las bestias. Tremendo es esto, hermano. Así que tenemos que ponernos firmes y no darle el gusto a Satanás de ser un juguete en su fiesta. Un juguete en la fiesta del enemigo. Ahora, muy rápidamente, hermano, le voy a pedir que me acompañe al libro de Daniel, el capítulo 4. Le hablaré allí acerca de otra persona que cayó en las garras del enemigo. Se llamaba Nabucodonosor. Él era el rey de Babilonia, el rey del imperio de los babilonios. Escuchemos algo acerca de él en el libro de Daniel, el capítulo 4, versículo 28. En Daniel, el capítulo 4, versículo 28. Si alguien tiene dificultad para encontrar el texto, solamente me da su atención y yo les voy a leer para ustedes. Daniel capítulo 4, verso 28. Dice, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué como casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como a los bueyes te apacentarán y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Aquí está Nabucodonosor, otro hombre que al igual que Sansón, él estaba allí montado en su poder y pensaba que él podía llevarse el mundo por delante. Salió a ver Babilonia, sus jardines. Dicen que el comedor que tenían los babilonios era de 16 cuadras.
16 cuadras llenas de gente para un almuerzo, una cena, lo que sea. Los jardines colgantes, las corrientes de aguas dentro de la ciudad, las fuentes, muy famosa Babilonia. Pero este hombre fue afectado en su orgullo y él estaba ahí sintiéndose el todopoderoso y exclamó: esta es la gran Babilonia que yo edifiqué. Hermanos, muchos de nosotros podemos tener este drama de ser infectados por el orgullo. Y cuando el orgullo fue algo que nació en el corazón de Satanás, y cuando nosotros damos lugar al orgullo, le estamos dando lugar al diablo en nuestra vida. El veneno del orgullo es destructor. El veneno del orgullo nos puede meter en un camino de humillación. Deme atención a esto que les voy a leer. Lo que les diré es el libro de los Proverbios 16, verso 18. Deme atención y le cuento. Dice Proverbios 16, 18, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída es la altivez de espíritu. Aquí estamos frente a un rey orgulloso, vanidoso, soberbio. Por lo tanto, según la Biblia, iba a ser quebrantado. Esa palabra quebrantado implica ser traspasado por el dolor. Y esa era la experiencia que iba a tener este rey. Iba a ser traspasado por el dolor. ¿Por causa de qué? De su orgullo. Y dice también ahí Proverbios, antes de la caída es la altivez del espíritu. A veces, hermanos, nosotros podemos sentirnos o creernos que somos mejores creyentes que otros, que somos más espirituales, que somos más capaces, que tenemos dones más importantes. Y donde, hermanos, nosotros comenzamos a sentir esa altivez de espíritu, eso, hermano, es la antesala de la caída. La antesala de la caída. Todos nosotros podemos ser infectados por el orgullo. El diablo se encarga de inyectar orgullo en la vida de muchas personas y hay dos clases de gente que Dios no usa. Uno de ellos son los orgullosos y los otros son los desanimados, los que no tienen aliento para la obra. Esas dos clases de personas Dios no usa. Una persona deprimida, totalmente desalentada, desanimada, ese no puede ser un instrumento de Dios. Una persona infectada de orgullo, ese no puede ser un instrumento de Dios. Aquí está el rey y ahora de pronto se encuentra con los animales y empieza a ser un juguete en las fiestas del diablo. El diablo empieza a jugar con su corazón, le inyectó orgullo y ahora está conviviendo con los animales. Sansón hizo el trabajo de animal, el trabajo que hacen los bueyes o las mulas o los asnos. Él hizo un trabajo de animal. Ahora lo vemos a Nabucodonosor envuelto entre animales, porque una voz del cielo vino y le dijo que él iba a ser arrojado con las bestias del campo. Les leeré algo más aquí en Daniel, hermanos, capítulo 4. Mire cómo dice la palabra, verso 33. Daniel 4, verso 33 dice, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Ahora, mire hermano, ahí estaba con los animales. Dice que su cabello creció como plumas y sus uñas también, como las uñas de las aves de rapiña. Ahí estaba con el rocío, y ahí estaba comiendo hierba como los animales. Una persona que no tiene a Dios tiene una conducta animal, inevitablemente. Y ahí estaba, tenía su título de rey, tenía su fama de ser un gran rey, pero ahí estaba con los animales. Dios lo humilló. Dice la palabra aquí por 7 tiempos. Eso significa que fueron 7 años de humillación.
Y ahora quiero que note lo que dice Nabucodonosor cuando él toma la palabra en el verso 34. Dice que al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Quiero que note esa frase. Mi razón me fue devuelta. ¿Sabe qué, mis hermanos? Nosotros necesitamos a veces eh, darnos cuenta que fallar a Dios es realmente una locura. Entregarnos al pecado es realmente una locura. Y algunos van a tener que bajarse rápidamente de las nubes de la locura, porque muchos se han subido a las nubes de la locura y están allí, hermanos, no produciendo nada para Dios. Y entonces hay que sumarse a la iglesia, hay que trabajar como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, hay que poner las manos en el arado, hay que tomar la cruz y seguir al Señor. Hermanos, hay que bajarse de las nubes del pecado, eso es una locura. Y dice Nabucodonosor, mi razón me fue devuelta. Cuando una persona pierde la razón, cuando entra en un estado de locura, una crisis emocional muy grande. Y algunos hermanos tenemos que recapacitar en esto. Un hombre que fue infectado de orgullo. Y a veces nosotros estamos muy orgullosos en esta vida y entonces Dios no nos usa. Y a veces nuestra conducta no es la apropiada, no es la de un hijo de Dios. Sansón haciendo un trabajo que hacían los bueyes, las mulas, los asnos. El rey Nabucodonosor aquí entre animales se parecía un águila u otra ave de rapiña y andaba comiendo hierba como lo hacen las vacas, los caballos, las ovejas. ¿Qué clase de conducta es esa? Y a veces nuestras locuras, que nos alejan de la iglesia, que nos enfrían el alma, que nos ponen la fe en crisis, hermanos. Hacemos cada locura y vemos creyentes en los mostradores de un bar o en un baile o en una fiesta patronal, una fiesta pagana. Locuras, hermanos. Y pensamos que el pecado nunca nos va a alcanzar. Y así muy rápidamente le agrego esto. En la locura del hijo pródigo también le llevó a convivir con animales. Ese joven podía tener todo en la casa de su padre y de su madre. Tenía gente que amaba a Dios, pero su locura le llevó a vivir con animales, con los cerdos. Y es más, era uno más de ellos porque se alimentaba con las algarrobas de los cerdos. Hermano, estos tres hombres que estoy mencionando hoy, Sansón, Nabucodonosor, el hijo pródigo, nos enseñan a nosotros que cuando no caminamos bien con Dios podemos ser un juguete en la fiesta del enemigo, un juguete en las garras de Satanás. Y qué triste que es ese papel, hermano, un títere, una marioneta del diablo, un juguete que entretiene, que divierte al enemigo. Y el diablo se divierte, hermano, cuando ve nuestras flaquezas y cuando ve, hermano, nuestro poco compromiso, nuestra poca fuerza espiritual, nuestra poca vida con Dios. El diablo se entretiene con nosotros, se hace un picnic, como dijimos. Pero por último, no solamente personas como Sansón, como Nabucodonosor, como el hijo pródigo, también hay iglesias enteras que pueden volverse un juguete en la fiesta del enemigo. Un caso muy rápido y terminamos, hermano. Si puede ir a la carta de Gálatas, por favor. La carta que Pablo escribió a los Gálatas en el capítulo 3 y en el versículo 1 va a ser nuestra primera lectura. Ya para terminar nuestro mensaje, dos pasajes. El primero de ellos, Gálatas, el capítulo 3 y el versículo 1. Así dice la palabra, hermanos. Oh Gálatas, insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Ahora dice Gálatas, insensatos. Una persona insensata es una persona necia, es una persona que tiene conductas tontas, es una persona que se le califica como alguien de cabeza hueca, que no tiene nada ahí adentro. Y estos Gálatas se habían vuelto así, insensatos. Y luego aparece la palabra fascinar. Esa palabra está relacionada cuando dicen quién los embrujó, o quién los encantó, quién usó como un arte de magia para cambiarlos.
Y ellos fueron como hipnotizados allí por los falsos maestros, los que trajeron doctrinas que no estaban fundamentadas en la palabra, pero ellos creían que esas doctrinas sonaban a más moderna, que esa doctrina sonaban como más simpática, y abrazaron esas doctrinas y descuidaron lo que Pablo les había enseñado, lo que Pedro también les había enseñado a ellos. Y entonces Pablo, a modo de pregunta, dice, ¿quién los fascinó? ¿Quién los embrujó? ¿Quién los encantó de tal manera que abandonaron la doctrina sana y abrazaron todas estas cosas que no son beneficiosas para el alma? Y ahora observe para terminar en el capítulo 5, Gálatas el capítulo 5 y el versículo 1. Aquí había una iglesia afectada, esta no era una sola persona, había una iglesia afectada. Mire, en el capítulo 5, versículo 1, les dice Pablo, está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esa predicación, hermano, que sonaba como moderna, como poética, como elegante, esa predicación, hermano, les hizo a ellos perder la firmeza y perdieron la libertad, hermanos. Volvieron a ser esclavos, volvieron a estar encadenados. La misma historia que Sansón y todo lo que vimos. Dice, está firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres. Porque si ustedes agarran esas otras doctrinas, van a volver a estar encadenados, van a perder la libertad, van a perder el gozo. Y ahora mire cómo dice al final del versículo 1, dice, y estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Sansón fue un esclavo, andaba ahí moliendo con una piedra. Nabucodonosor fue un esclavo, el rey ese que se sentía todopoderoso, estaba encadenado a su pecado y estaba ahí 7 años con los animales y no podía salir de ese ámbito, estaba encadenado. Hermanos, el hijo pródigo fue esclavo de sus malas decisiones y ahí estaba encadenado a ese ámbito maloliente del chiquero. Y ahora los Gálatas, hermanos, estaban encadenados a una doctrina muerta, la que le trajeron los falsos maestros. Mire cómo termina esta historia. Gálatas capítulo 5, verso 7. Le dice Pablo, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta es la pregunta. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esa palabra estorbo me hace acordar cuando Pablo dice, yo quise ir una y otra vez a verlos, pero Satanás me estorbó, dice él, escribiéndole a los corintios. Dice, yo quería ir a verlos una y otra vez, pero Satanás me estorbó. Y ahora Pablo pregunta a ellos, ¿quién los estorbó? ¿Quién pone los estorbos? El diablo. El diablo los estorbó en el crecimiento espiritual, el diablo los estorbó en su vida espiritual, el diablo los estorbó en la comunión con Dios, el diablo los estorbó en el crecimiento espiritual. Y ahora dice la palabra de Dios, hermano, ¿quién os estorbó? Dice, para no obedecer a la verdad. Así que las propuestas de los falsos maestros hicieron que muchos de esos hermanos de la iglesia de Galacia fueran juguetes en las fiestas del enemigo. El diablo entró en esa iglesia y se hizo una fiesta. El diablo encontró muchos juguetes con los cuales entretenerse. Y dice Pablo ahí, dice, ¿quién los estorbó? Dice a ellos, para no obedecer a la verdad. Y cuando no está la verdad, está la mentira, y el diablo es el padre de mentira. El diablo había entrado a esa iglesia y había afectado muchas vidas al punto tal que los había transformado como un juguete para su fiesta. En la iglesia de Galacia había juguetes para la fiesta del diablo. La reflexión final en este versículo 7 está en el comienzo. Le dice, vosotros corríais bien. Pablo dice, antes del estorbo, antes del abandono de la verdad, vosotros corríais bien, le dice. Y eso, hermano, es que nosotros
no tenemos que confiarnos, porque si hoy andamos bien con el Señor, tenemos que estar atentos, tenemos que ser vigilantes, tenemos que estar en estado de alerta permanente, porque no es correr bien por un tiempo, es correr hasta llegar a la meta, es correr hasta el encuentro con Cristo. Vosotros corríais bien, no por una temporada, sino por todo el tiempo que estemos aquí como peregrinos en esta tierra. Vosotros corríais bien. No nos confiemos, hermanos, en lo que estamos haciendo hoy. ¿eh? Vayamos más adelante, siempre con los ojos puestos en Jesús, como dice la Biblia. Ese debe ser nuestro desafío. Si hoy estoy corriendo bien, debo hacer un esfuerzo y mañana correr mejor. Estar mejor en la fe, mejor posicionado en la fe. No tengo que alegrarme con los logros del ayer. Tengo que mañana también ser vencedor. Vosotros corríais bien. ¿Y qué les pasó? Aún en nuestra propia iglesia, si empezamos a escribir una lista de nombres de hombres y mujeres en los 8 años de vida que tenemos, había muchos que corrían bien, pero hoy ni siquiera están en el camino. No podemos distraernos, porque el diablo es astuto y en cualquier momento nos transforma en un juguete para su fiesta. Hermanos, tenemos que estar atentos, súper atentos, porque los desafíos que tenemos por delante son grandes y tenemos que estar con los ojos abiertos y el corazón ardiente sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que Pedro estuvo con el Señor muy bien 3 años y medio, pero luego que fue entregado el Señor, traicionado por Judas, llevado al patio del sumo sacerdote de Caifás y de Anás, allí estaba Pedro calentándose las manos junto al fuego del enemigo. ¿Recuerdan? Ahí estaba y lo reconocieron, le dijeron, tú eres un discípulo de Jesús. Dice, yo ni lo conozco al hombre. Estaba calentándose las manos en el fuego de los enemigos. Tenemos que tener cuidado dónde andamos, con quiénes estamos. Hay que estar en la iglesia local, en la comunión, hay que estar en la casa de Dios. Y cuando Pablo escribió en segunda de Timoteo 4:10 y habló de su amigo Demas, dice, Demas me ha desamparado amando este mundo. Desamparado es la palabra que usa Jesús en la cruz cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Eso es lo que hizo Demas, lo abandonó a Pablo, pero antes de abandonarlo a Pablo, lo había abandonado al Señor y se perdió en las tinieblas y se volvió en un juguete de Satanás. Aquel que fue un predicador del equipo de Pablo, se transformó un juguete en las manos de Satanás. Nunca más supimos nada de él. Nunca más supimos nada de él. Solamente que se fue del camino amando este mundo. Hermanos, tenemos que estar atentos, como dice uno de nuestros himnos, firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Y estando firme, nunca seremos un juguete en la fiesta del enemigo. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Amén, pastor.